Está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Reporte. Título del estudio: Pueblo sabio, pueblo mío. Lindo el título, che. ¿Cuántas veces leíste u oíste expresiones tales como dice un proverbio chino que, o si no, reza un viejo proverbio árabe que? Esa sabiduría te otorga un nivel intelectual y la gente te lo acepta, no solo sin chistar, sino incluso envidiando un poco tu cultura. Ahora bien, ¿cuántas veces escuchaste o leíste lo mismo relacionado con un proverbio bíblico? Te estoy hablando del mundo secular, no de nuestras congregaciones. Muy pocas veces. ¿Vos le podés encontrar alguna explicación que no sea espiritual a esa discriminación? En la primer libro de Reyes, capítulo 4, en el verso 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y en el verso 32 agrega: y compuso, está hablando de Salomón, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Pues fíjate que Salomón, autor de los proverbios, acá dice que era más sabio que todos los orientales, y que también era más sabio que los egipcios. Se me ocurre que también podés incluir a los árabes. Todo eso era Salomón, y lo tenemos en el libro, ¿eh? Ahora bien, ¿qué es un proverbio? La palabra original, traducida aquí, es mashal. M-A-S-H-A-L, mashal. Es una parábola, una alegoría. O sea, es una especie de lección objetiva o ilustrada al servicio de un tema determinado. Ahora, de acuerdo con el libro de Proverbios, parecería ser que un proverbio constituyen un dicho corto que contiene, a modo de tesoro escondido, una verdad. Sin embargo, la evidencia del Antiguo Testamento nos está mostrando que es mucho más que eso. Al largo discurso de Balaam, que encontramos en el libro de Números, por allí desde el capítulo 23, 24, a ese discurso se le llama mashal. A veces se refiere a una persona o a una nación que Dios señala como ejemplo. Eso lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 7, dice: y yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio, mashal, y refrán a todos los pueblos. O si no, también lo podés ver en el Salmo 69, verso 11, 69:11, dice: puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio, mashal. Ahora, el mejor porqué de la creación de los proverbios lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 9 y 10. Allí leemos: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras
agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las razones se encuentran en los primeros 6 versos del Proverbio 1, que hoy vamos a investigar, a desmenuzar, a escudriñar, porque es la manera de entenderlo y no leer por arribita, que es como generalmente leemos la Biblia y podemos llegar a leer cualquier barbaridad, porque leemos lo que nos parece que dice y no lo que dice. El problema es que cuando queremos poner la palabra por obra, ponemos por obra lo que nos parece que dice y no lo que dice. Así andamos también. Vos fíjate el Proverbio 1, verso 1. Empieza diciendo: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué dice después? Para entender sabiduría y doctrina. Ya te di una base. Entender. ¿Qué es entender? Tender hacia sería la explicación técnica. Entender es tender hacia. A ver si te lo puedo graficar mejor. Tener una idea clara de las cosas. Es la facultad de comparar, de juzgar o de introducir. Sin embargo, mira, la pista más clara la da una definición sintetizada en una sola palabra. Entender es razón. Cuando hablamos de razón o raciocinio, indefectiblemente lo estamos vinculando con la mente, con el intelecto. El mundo incrédulo no necesita ni fe ni espiritualidad para entender. ¿Entiende? La mejor prueba la constituyen los innumerables hombres muy sabios, pero que son decididamente ateos. ¿Sí o no? Pero hay que hacer una salvedad. Entender un proverbio es una cosa que cualquier persona inteligente está en condiciones de hacerlo, hasta con que tenga un mínimo indispensable de madurez intelectual. Ahora, discernir un proverbio, en cambio, ya no tiene nada que ver con lo intelectual, sino con lo espiritual, cuestión a la que el mundo secular ya no tiene acceso ni puede tenerlo, a menos que cambie interiormente por influencia del Espíritu Santo. Como decía en la primera parte del Proverbio 1, para entender sabiduría y doctrina. Eso lo haces intelectualmente. Ahora, ¿cómo sigue? Dice, para conocer razones prudentes. Acá tenía una palabra clave: conocer. En un diccionario normal, fíjate vos, conocimiento se ubica casi en un mismo plano que entendimiento. Y muchas iglesias que prefieren llevarse por lo que dice el diccionario secular en lugar de lo que dice el Espíritu Santo, tienen todavía a conocimiento y entendimiento como sinónimo. Y yo te voy a demostrar ahora que no es lo mismo. En lo del diccionario es normal que ocurra eso, ya que fueron fabricados desde un plano estrictamente humanista. Ahora, si vemos detenidamente la Escritura, nos vamos a dar cuenta perfectamente que la Biblia usa la palabra conocer en un plano diametralmente distinto al de entender. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto no habla de información, de estudio, de seminario. Ese pueblo tenía estudio en gran proporción. No era todo pueblo ignorante, había gente que eran escribas, que eran gente bien informada. Lo que no tenía era intimidad con Dios. Son muchos los que entienden a Dios, pero muchísimos menos los que conocen a Dios. Esto nos deja un principio altamente valioso. Conocer no es tener información. Conocer, hermano, es tener intimidad.
con lo que se expone, algo a lo que solo puede tener acceso el creyente, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios. Esto es claro y es visible, ¿eh? Conocimiento, entonces, es síntoma de madurez espiritual. El verso 3, estamos viendo el Proverbio 1, dice, para recibir el consejo de prudencia. Esto es muy importante, porque interpretamos la terminología recibir de acuerdo con el idioma y el significado humanista y secular, pero no tenemos una idea clara de lo que es la palabra recibir. Nosotros, por ejemplo, decimos que un boxeador en un combate, en una pelea, recibe un golpe. Eso no es correcto. Al boxeador, en realidad, le dan un puñete de aquello, pero él no tenía ni la más mínima intención de recibirlo. Es más, fue entrenado para evitarlo, no para recibirlo. Llamamos recibir o recepción a lo que se te viene encima, aunque vos quieras evitarlo. Otro ejemplo, no recibimos una mala noticia. La mala noticia nos llega por ahí y no nos gusta cuando ocurre eso. Tampoco recibimos consejo de prudencia a menos que estemos totalmente dispuestos a aceptarlo. El Espíritu Santo, hermana, hermano, amiga, amigo, no entra en tu vida llevándose todo por delante con lo que encuentra, avasallándote. No. Entra si le das permiso, si lo autorizás. Toda su obra, obviamente, se cumple si primero cuenta con tu habilitación legal. De lo contrario no entra, no te bautiza, no te llena, ni hace nada por vos ni con vos. ¿Vos sabés cuando recibís? Recibís cuando reconoces que necesitas, cuando anhelás poseer, cuando te abrís voluntariamente, cuando se te rompe el cuerpo, el espíritu, el alma en 1000 pedazos queriendo más. Allí recibís. Proverbios 19, verso 20, es muy claro, cuando te dice que si recibís la corrección, serás sabio. Eso no quiere decir que yo me encuentre con vos y te corrija algo y vos ya sos sabio. Vas a ser sabio si vos aceptás lo que te digo. Pero ¿cuál es la tendencia del ser humano cuando lo corrigen en algo? No, a mí no me tienen nada que decir. Esta es la primera. ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Y si te lo manda el Señor a ese que te viene a corregir? Ay, pueblo sabio, pueblo mío. Esto es muy distinto a que alguien te corrija, a vos te moleste y hasta te ofenda por ahí y termines por no llevarle el apunte. Allí la consecuencia inevitablemente será al revés. Vas a llegar a viejo tan necio, tan fatuo, tan vanidoso, tan terco y tan soberbio como estabas hoy, ¿te das cuenta? Recibir lo que el discernimiento te muestre de un proverbio es recibir verdad y madurez, o sea, los pilares de lo que sigue después: justicia, juicio y equidad. El verso 4 dice: para dar sagacidad a los simples. Esta es la palabra justa, sagacidad. Sagacidad, que de ninguna manera es astucia. Sagacidad es ingenio, estrategia, inteligencia. El Espíritu Santo viene para que sepas, no para que seas un ignorante.
Eso dice la palabra. Inteligencia y originalidad para resolver situaciones. ¿Y a quién va dirigido? A los simples. Ahora bien, ¿quiénes son los simples? Los analfabetos, los marginados sociales, los que no fueron a la facultad. No, para nada. Los simples son aquellos que creen fielmente que cada vez que están en problemas, Dios va a venir porque sí, mágicamente, y los va a sacar del atolladero. Vos no te olvides que si sos un coheredero o coheredera, Dios va a trabajar con vos, no para vos. Vos tenés que poner tu sagacidad para encarar los líos que te arma el diablo o tu propia carne, hasta donde puedas. El resto, lo que no está a tu alcance, eso sí lo va a hacer el Señor. En el verso 4 de Proverbios 1, que es el que estamos estudiando, agrega: y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Vos te das cuenta que no es porque sí que Salomón escribió lo que escribió? No es porque tenía ganas de ser poeta, como algunos dicen por ahí. Mira la consecuencia de tener sagacidad, ¿no? Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura. El verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Primero, hay que ser sabio para estar dispuesto a oír, Y no te estoy hablando de oír a los doctores en teología, a los másteres en divinidades, porque eso es fácil. Hablo de oír a los ungidos de Dios con sabiduría, que llegado el caso pueden ser analfabetos y hasta rústicos. Vivís quejándote de los pocos resultados de tu ministerio y le cargas las culpas a todos los que te rodean, a la congregación, a los brujos, a los hechiceros de la cuadra, a los espiritistas del barrio, a los curanderos de la región y hasta el propio diablo, pero no te das cuenta que no se aumenta tu conocimiento porque, por soberbia espiritual, no estás dispuesto a oír lo que Dios quiere que oigas. Necio. Proverbios 9, verso 9, agrega: dad al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Ahora, si la querés más clara, Proverbios 14:6 te la da más clara. Dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. El verso 6 del Proverbio 1 remata este concepto. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aquí hay otra palabra, o dos palabras tendrían a ser claves, que tienen muchísimo que ver con la mayoría de nuestras iglesias. Dichos profundos. He oído tanta crítica a siervos de Dios portadores de palabra profunda que realmente en todas esas ocasiones he terminado preguntándome ¿qué se le está enseñando a la iglesia? ¿Dependencia del poder de Cristo o dependencia de la organización interna de la congregación? ¿Qué se le está enseñando? Siempre traigo el mismo ejemplo, porque pese a lo repetido, estoy total y absolutamente convencido que no siempre es la letra justa la que se está suministrando. A veces, Ojo, no es que yo tenga algo contra las organizaciones tienen que existir. De hecho, yo mismo formo parte de una organización, tiene que existir. Una cosa desorganizada no puede ser de Dios. Estoy hablando de algunas organizaciones. En lugar de hacer o mecanizar lo que Dios dice en su palabra, colocan una opinión personal en determinados hechos, porque, dicen, suena más lógico, más creíble y menos fantasioso. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, un punto que no estaba en el programa, pero que te lo tengo que aclarar sí o sí. ¿Vos crees
que Dios es el creador de la naturaleza, vegetal, animal, todo lo que te rodea a vos como naturaleza? ¿Sí? Amén. ¿Vos creés que esa naturaleza tiene un orden bien marcado del cual no se escapa? ¿Sí? Amén. Entonces, si Dios es el creador de esa naturaleza, Él, ¿dónde está? ¿En esa naturaleza o sobre esa naturaleza? Y claro, Papuchi la está viendo de arriba, está sobre. Entonces, ¿por qué te llama la atención que las cosas de Dios sean sobrenatural? Lee bien. Y es más, milagros no, eso quedó para aquella... ¿Sabe lo que es un milagro? Es una alteración al orden natural. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, cuando vos crees que para tener mejor doctrina no tenés que fantasear demasiado, no te olvides que la palabra que vos usas como fantasear es una palabra ligada a lo sobrenatural, y el Dios que tenés vos y el que tengo yo es sobrenatural, o si no, no es el Dios de la Biblia. Es un Dios humano, y a eso se le llama de otro modo, el Dios de este siglo, que no es siglo de 100 años, el Dios de este sistema. Ese sí es humano, y si le querés llamar, llamalo humanismo. La Iglesia está puesta para derrotar y destruir al Dios humanista, no para abrir sus puertas a que ese Dios humanista predique en nuestras iglesias. ¿Me explico? ¿Sí o sí? Sí. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra. No sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy, esto que has recibido, ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.